Bienvenidos una semana más, queridos amigos, a Las Caras de Huelva. Hoy va a ser un paseo y un programa un poco especial porque no lo vamos a dedicar a visitar calles, plazas, edificios. Hoy lo vamos a hacer girando en torno a la figura de una persona muy querida en nuestra ciudad, como fue el Padre Araña, a su obra, a sus trabajos, a su esfuerzo, a su acercamiento al mundo obrero, a su acercamiento a los barrios marginales de la ciudad, desde su bicicleta o su Vespino, como tuvo luego. Y hoy el Padre Araña va a ser el eje fundamental del programa a través de un libro que mi buen amigo Leonardo Valladares escribe. Él lo escribe desde la memoria de Vanguardia Obrera y vamos, nos va a dar muchísimos detalles de qué fue lo que hizo el Padre Araña, hasta dónde llegó, cómo conquistó los corazones de Huelva y cómo fue creciendo el colegio desde la fundación de Carlos Díaz Llanos hasta llegar a donde está hoy, cómo fue cada día. Yo os presento y saludo y le doy la bienvenida al programa a Leonardo Valladares, que es el autor de este libro, es quien nos va a acompañar en esta semana. Leonardo, muy buena, encantado. Buenos días, Diego, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, una satisfacción que sepamos que el Padre Araña va a llegar a tanta gente. Claro que sí. El programa tiene un seguimiento tremendo. El Padre Araña, las personas mayores de Huelva lo conocemos sobradamente, sabemos lo que hizo, lo que se le quiere. En mi casa ha habido relaciones muy cercanas con él, tanto con mi primo Diego como mi padre, que el cura que quería que fuera a ver a mi abuela María era el Padre Araña y llegaba con su bicicleta. En fin, que vamos a hacer un recorrido primero por lo que fue el colegio, el edificio que tan generosamente donaron al ayuntamiento. El ayuntamiento lo cedió a la Compañía de Jesús. Como luego vamos a ver su relación con los barrios humildes, como en el Chorrito, cómo allí se crearon comedores, escuelas, facilitarles medicamentos, y vamos a ver luego ese acercamiento a la lucha obrera que comenzó, valga la redundancia, en la vanguardia obrera, con los curas obreros. Sí. Cura obrero que cuando empezamos a hablar resultó, y leí el libro, cuando leí el libro, que es muy simpático, uno de los curas obreros que tú citas aquí, Manolo Salazar, fue el que me casó a mí hace ya la friolera de 40 y muchos años, ¿no? Sí, que es curioso. Sí. Yo luego lo he seguido viendo, que trabajaba en una compañía, en Union Bofill, una compañía eléctrica, luego estuvo de celador, en fin, una gran persona. Es decir, le tengo mucho afecto cada vez que la veo. Y desde aquí, pues un abrazo a Manolo Salazar, si nos está viendo el programa. Bueno, tuviste una gran presentación del libro. Sí, la verdad es que aquello, con todo lo que supuso las precauciones del protocolo COVID, pues en la biblioteca del Colegio Safa, que es donde se presentó el libro, la verdad es que tuvo una gran acogida. Afortunadamente todavía tenemos cierto poder de convocatoria y aquello se llenó. Bueno, y si alguien quiere comprar el libro, porque en las redes comerciales normales no lo veo, si alguien quiere comprar el libro. Sí, nosotros tenemos distribuido el libro en centros específicos, como por ejemplo es el Economato Social Resurgir. Lo tenemos también en la recepción del propio colegio, que creo que era el sitio idóneo también donde se presentó. Y después en algunos sitios esporádicos donde lógicamente los conocidos, los amigos y aquellos que quieren adquirirlo, pues pueden localizarlo con facilidad. Bueno, yo os enseño nuevamente el libro, la verdad es que merece la pena leerlo, yo me lo he bebido del tirón, quizás porque a muchísimas personas de las que aparecen aquí las conocí, conocí la labor del colegio, luego ya posteriormente mis hijos, los dos se han formado en el colegio del Padre Araña, ya no era Padre Araña, ya era Foncadia, así es que el libro muy recomendable. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de ti y del paseo. Es curioso, nace en el barrio obrero. El barrio obrero está de moda en el programa, porque hace varios programas seguidos que estamos hablando del barrio obrero. La verdad es que te sigo en tu programa y sé que tú tienes un gran cariño por todo lo que es el barrio obrero también. Sí, pero además da la casualidad de que los últimos programas, 3-4 programas, han sido sobre el barrio obrero. Andrés Osuna, que vino, un querido amigo mío, Antonio Jiménez Pinzón, que nació en el barrio obrero y se crió, que está en Estepa y que nos sigue puntualmente, Alfonso Garrido, que estuvo hace un par de semanas aquí también, o 3, sí. También nos explicó que aunque no había nacido, pero pasaba por el barrio obrero, en fin, barrio obrero emblemático. En estado puro. Bueno, toda tu carrera estudiantil
La Araña, Politécnico. Sí, mi carrera ha sido totalmente en lo que fue estudios politécnicos, madre de Dios, y después, lógicamente, bueno, se saltó a la formación profesional hasta terminar en maestría industrial. ¿Empiezas a trabajar? Sí, yo comienzo a trabajar antes, lógicamente, de que apareciera el polo químico, pero ya se vislumbraba un desarrollo diferente en Huelva. Y bueno, la formación profesional iba a hacer falta de alguna manera. Yo empiezo a trabajar, en este caso, no en la fábrica, sino en lo que era un concesionario de vehículo pesado, como fue Pegaso, en una empresa en aquel tiempo importante como fueron Comercial y Talleres Arroyo. Allí estuve vinculado hasta que, después de 25 años en la empresa, yo creé mi propia empresa. Creaste tu propia empresa. Bueno, antes de empezar el paseo, decir que esta no es tu primera incursión en el mundo de las letras, que has escrito cosas en petit comité, por decirlo, para consumo interno, como tú bien dices, con cuentos infantiles, vivencias. Sí, la verdad es que, bueno, a mí me ha gustado siempre escribir, ha sido una de mis aficiones, pero efectivamente siempre, como le digo a mis amigos, para consumo interno. Sí es verdad que tengo hecho algún libro de cuentos para niños que está divulgado en los colegios, porque lo que pretendía en este caso, en este trabajo, era que los propios niños pudieran crear sus cuentos, que no fuera adquirir un libro y destinarlo solamente a leer, sino que ellos con su fantasía pudieran crear sus propios cuentos. Aparte de que he hecho algunas incursiones en la prensa con artículos de opinión y todo ese tipo de cosas, pero mayormente para consumo con mis amigos. Bueno, pues vamos a empezar ya con el leitmotiv, como dicen los expertos, del programa, que es el Padre Araña. Compañero, podemos dar paso a la primera imagen de nuestro querido Padre la Araña, que nació en Sevilla en el año 11, su nombre es José María la Araña y Álvarez Osorio, familiarmente nuestro Padre la Araña. Aspecto físico, una descripción que leo: aspecto físico, esta es de Antonio Martínez Navarro, aspecto físico espigado, activo, ojos negros, muy expresivo. No parecía muy probable, según sus biógrafos, que aquel joven desenfadado, alegre y amante del mundo acabase consagrándose a Dios y a los demás. Sigue tú. Pues sí, la verdad es que este hombre fue un entregado totalmente a la juventud de aquel tiempo. Es verdad que, como bien dice, sus estudios fueron tardíos, no tampoco fue un jesuita, digamos, de su carrera joven, pero sí es verdad que se entregó totalmente al estudio de la formación profesional, sobre todo porque él venía de Sevilla y la verdad es que aterrizó en Huelva y fue una bendición para todos. Sobre todo porque él tenía una frase que decía que ¿qué hacían los jóvenes cuando terminaban los estudios? Porque hoy hay muchas cosas, entonces no. Entonces terminabas el colegio, la primaria, y a colocarte de aprendiz en algún sitio, claro, sin oficio. Y él, su gran preocupación era que tuvieran un oficio para que cuando salieran del colegio pudieran ejercerlo y vivir dignamente de él. Ahora iremos viendo la evolución desde estudios politécnicos, colegio, enseñanza primaria, hasta taller. Hay que decir que era licenciado en filosofía, que en Bélgica, en los años de la guerra civil, y que se ordenó sacerdote en el año 45. 2 años después llegó a Huelva, creo que llegó en el año 47. 47. Bueno, pues vamos a ver el inicio de lo que luego fue Estudios Politécnicos y hoy Funcadia. Ahí los tienes. Qué generosidad de familia la de... Sí, ese es el edificio antiguo que la familia Sundein pues vendió a don Carlos Díaz y a la familia, y bueno, eso costó 300 y pico mil pesetas de aquel tiempo, del año 17. Y un dineral. Un dineral. Un dineral, sí, sí. Y ahí donde se inició, lógicamente, los primeros pasos del Padre Araña con el objetivo de la enseñanza primaria y la formación profesional. Aquello era un edificio que hubo que adaptar y los primeros, digamos, los inicios de la formación profesional o los talleres de aprendices,
pues se montaron en un invernadero que había adherido a la Esto a la casa. en el año 1950 se consigue una licencia municipal para construcción del colegio. Sí, bueno, este era el colegio. Lo que ocurre es que aquello, lógicamente, estaba totalmente desfasado para lo que Sí, se pero quería. Cambiamos de foto, por favor, porque vamos a ver el mismo edificio, pero ya con el... Claro, Al fondo, mira, si nos asomamos a la ventana se nos ve a nosotros. exactamente, sí. Está la Casa Colón de fondo. Esa es la Casa Colón de fondo y después el edificio, este edificio es la casa antigua que se donó a la fundación, y esa puerta lateral que tiene un arco de punto, Sí. esa se hizo posterior, porque nosotros entrábamos por la parte que está limitada por la Casa Colón, y era un pasillo muy largo, y concretamente a la planta de arriba había que acceder por la escalera que está pegada a la puerta esa de punto de arco. Entonces la planta de arriba tenía una capilla, y para evitar esa dificultad pues se abrió posteriormente esa puerta de arco que tenemos ahí a la derecha. Bueno, su segundo objetivo, digamos de alguna manera, fue lograr que el Ministerio le concediese el nacimiento de una escuela profesional. Cambiamos la fotografía porque veremos el inicio de la construcción, de ahí tiene el inicio de la construcción de los talleres. Sí, Al fondo la emblemática Agroman. Sí. Las naves fueron 5 naves que lógicamente A ver, lo que ocurre es que el colegio antiguo se quedó pequeño, incluso las clases de torno, había clases de torno que estaban dentro de la primera casa que doña Concha y don Carlos le habían cedido al ayuntamiento con la administración de la Compañía de Jesús. Entonces aquello se quedó pequeño porque lógicamente los jóvenes aprendices solicitaban de alguna manera la formación profesional en aquel tiempo, se quedó pequeño y hubo que de alguna manera pensar en unas naves para talleres, que son aquellas que tenemos allí al fondo, y después la ampliación de la estructura que vemos delante, pues la ampliación posterior, donde hoy pues están los laboratorios, están las clases de informática, alguna que otra despacho de administración, y bueno, es la estructura que vemos. Recuérdanos, como lo hace en el libro, algunos maestros que pasaron por ahí que son icónicos en la historia del colegio. Sí, y que tú conoces. Yo te abro con uno que yo conocí porque don Eduardo, que se llama Bonachera, sí. Que es curioso, ¿cómo podía ser redactor jefe de Radio Nacional de España? Cuando yo era meritorio, entonces se llamaba Educando, cuando yo era meritorio y hacía trabajos allí en Radio Nacional de España, sí. año 61, sí. Él estaba de profesor aquí. Yo digo, ¿cómo un redactor jefe de Radio Nacional, con lo que funcionaba y el trabajo que había de noticias, de entrevistas, entonces tampoco había tantas ruedas de prensa ni cosas como ahora, pero bueno, la verdad es que... Pero sí, Eduardo tenía una gran capacidad, entonces él venía también de fuera, y fue precisamente don José Vizcaya, que fue el primer profesor, maestro, como a mí me gusta maestro, muy decir. Bonito, que yo siempre digo, yo soy maestro, sí, y cuando yo estudiaste magisterio, maestro, que es una palabra muy bonita. Sí, sí, a mí me gusta hablar de maestro. Fue don José Vizcaya el que captó a Eduardo Bonachera, y yo recuerdo, lógicamente por documentos antiguos y todo esto, que cuando don José Vizcaya presenta a Eduardo Bonachera al padre de la Araña, el padre de la Araña le hace un examen exhaustivo para conocer a Eduardo, y al final pues le dijo, esto es ok, claro, porque Eduardo era un caballero. Yo caballero. Estuve un año largo trabajando sí. con él, teníamos programas juveniles allí en Radio Nacional de España, muy curioso, porque el programa juvenil, para que fuera juvenil, sustituyó a otro, se llamaba Camino, sí. porque toda la gente de Camino, Manolo Peraro, Vicente Quiroga y tal, abrió Radio Popular y se fueron a Radio Popular. Sí, sí. Y entonces lo sustituyeron por otro programa juvenil más desenfadado, que se llamó Cabo Cañaveral, porque hicimos que fuera como el despegue de una nave, pues fue el despegue, y éramos toda gente joven, Juan de Mata, La verdad Antonio es que Suero. él compaginaba
su vocación informativa con la vocación de profesorado que tenían en el colegio. Y tengo aquí, porque yo el libro te lo he estropeado, el libro no he parado de doblarle pico. Es bueno que se use. Tengo aquí a don Manuel Molina Rofa, don Rosendo Sánchez, Salvador López, don Manuel Suero, don Diego Escalera, toda esta serie de maestros que destacas tú en el libro. Claro, la verdad es que el Padre de la Araña necesitaba de un equipo de maestros para de una manera hacer el arranque definitivo de la escuela. Entonces él capta en principio a don José Vizcaya y don José Vizcaya fue el que realmente después formó el equipo, lógicamente con el beneplácito y la revisión del Padre de la Araña, y empieza a ver la posibilidad de que algunos profesores que estaban dispersos pues pudieran pertenecer al equipo que después formaría Estudios Politécnicos. Entonces, a partir de don José Vizcaya, él capta a Eduardo Bonachera, a don José Samaniego, a los peritos, los técnicos que formarían después la formación profesional, como fue Rofa y Sánchez, y así forma un equipo completo que fue magnífico. Bueno, pues cambiamos de foto y vemos que no se descuidó la parcela deportiva y la educación física. Ahí está un campo donde yo he jugado muchísimos partidos, porque el Campeonato Nacional de Juveniles se jugaba mitad en el velódromo y mitad aquí. Sí. Y cuando luego el velódromo se inhabilitó por una prueba hípica que hubo, todos los partidos se jugaban aquí. Tenía su propio equipo, que era la Unión Deportiva Obrera, sí, al que me he enfrentado muchas veces, que lo dirigió durante muchos años, y me extraña que a ti no te sonara el nombre Enrique Esteves. Fue el entrenador, pero durante muchos años. Ellos tenían su familia una agencia de transporte en la Avenida Italia. ¿Transportes Esteves? Pues no lo sé, yo sé que era una agencia de transporte. Sí. Aquí lo que ocurre, verá, la imagen que presenta Eduardo corresponde al campo de fútbol que quedó después, porque el Padre de la Araña quería respetar los tamaños, en lo posible, los tamaños que suponía la legalización de un campo de fútbol oficial. Entonces, al construirse las naves que hemos visto antes, se tenía la precaución de no acortar el terreno. No se debe de acortar, porque los partidos que jugábamos nosotros eran oficiales, claro, eran campeonatos nacionales de juveniles. Perfecto, por eso es por lo que se cuidó mucho de que el bloque de clases de formación profesional que estaba delante de las naves industriales se pudiera construir. Se cuidó mucho de no dañar en lo posible los tamaños oficiales del campo de fútbol. Y luego recuerdo ya en mi época de estudiante de magisterio, en los campeonatos escolares, que se hizo una pista de baloncesto entre el campo de fútbol y la edificación propiamente escolar, muy curioso porque era de ladrilletas la pista, y los tableros no eran tableros, eran de material, eran de obra, de material de obra, que los rebotes había que calcularlos, y me acuerdo perfectamente eso. Un recuerdo para Pepe Rivera, que fue un jugador destacadísimo de la Unión Deportiva Obrera, que jugó en el Sevilla muchos años en Primera División, luego estuvo en el Hércules de Alicante, volvió al Recreativo en la temporada 90-91 como entrenador estuvo en el equipo técnico y falleció, desdichadamente falleció muy joven, pero vamos, dejó un gran recuerdo. Yo he jugado muchas veces, no en contra de él, sino enfrentándome a él, porque los partidos Veracruz Obrera pues tenía mucho. Te tengo que señalar, Diego, de que la Unión Deportiva Obrera se creó en tiempos de la vanguardia obrera, y la creó uno de los promotores, y de alguna manera acicate importante para que aquello viera la luz fue Manolo Ceballos. No te precipites. Sí. Vamos a llegar a Manolo Ceballos. Perfecto. Más para adelante vamos a llegar a Manolo Ceballos y a su icónico puesto de colores. Es verdad. Que todavía sigue. Yo no sé cómo se llamará ahora, pero bueno, el puesto de ahora colores. Tiene distinto nombre. El puesto de colores era bueno, decir que fue una gran solución para el deporte amateur en Huelva, porque al quedarnos sin el velódromo por esa prueba hípica, el campo de los maristas que tenía, donde está hoy, no el que tiene hoy tan grande, sino uno muy chiquitito que tenía allí, no tenía las medidas reglamentarias. Y bueno, mira qué foto más, para mí espectacular, porque no solo es que nos recoge al Padre Araña,
está con el obispo Manuel Valencia Remón, que era el gobernador civil, sino que al fondo se ve mi querido Cine Colón, que era un cine de verano que había ahí, donde yo vivía en la entonces calle 18 de Julio y calle Verdigón. Pues la verdad es que era el cine donde yo iba más con mis primos, el que nos caía más. Y era más barato, porque el Central Cinema, el Terraza Palacio, el Par eran más caros, este era más barato. Y el Cine Colón, que estaría un poco más a la izquierda. Si no, no está allí. Aquella pared que se ve blanca, sí. Eso está encima de la pantalla del Cine Colón. La entrada era por la calle lateral. Correcto, sí, sí. Y frente estaba lo de la organización de ciegos y detrás estaba el velódromo. Por eso yo en mi libro, cuando hablo de aquí, digo, estos muros caídos que están rotos en el suelo, ¿cuántas veces habrá escuchado gritar el gol y cuántas veces habrá escuchado tiros y declaraciones de amor en las películas del Cine Colón? Esta foto tiene una cosa curiosa. Veo muy relajado y sonriente. El padre Araña era de gestos serios, ¿no? Te pregunto a ti, que lo tratabas... ¿No era de gestos serios? Él tenía su personalidad propia, era muy serio, era muy dado al perfeccionismo y bueno, él lógicamente vivía en el bloque que hemos visto anteriormente del Colegio Antiguo. Él tenía una... Sí, pero que te digo que no te llama la atención lo sonriente que está ahí. Sí, él era de... Una frase, no es una foto normal en el Padre Araña, que yo lo veía muchas veces y lo trataba bastante, ya te digo, por la relación que podía tener en mi casa y porque el Padre Araña era conocidísimo, cuando lo veía subido en la bicicleta andando por Huelva y con el mobilet, ¿no? O sea, pero vamos, muy agradable. Bueno, pues mira, esta es una de las muchas inauguraciones, porque claro, el colegio fue creciendo tanto, ya tú lo has ido desgranando, en el libro lo desgranas perfectamente, ya tú has ido desgranando como primero se amplió la enseñanza, luego los talleres, luego más talleres, luego el fútbol. Y entonces, pues podemos pasar la fotografía porque seguimos con inauguraciones, con ampliaciones, y esta foto pues tiene una cosa muy curiosa. ¿Qué notas tú ahí curioso vinculado conmigo? Bueno, ahí está efectivamente Eduardo Bonachera. Exacto. Que está cubriéndolo para Radio Nacional porque está con un micrófono. Exactamente, sí. El Padre Araña lo tenemos ahí, es la inauguración de una de las partes nuevas del colegio y la verdad es que el obispo tenía una vinculación con el colegio un poco atípica y lo contaremos después. Sí, ahora llegaremos a eso. Yo recuerdo, Eduardo Bonachera, como tú bien dices, aterrizó en Radio Nacional, me parece que en el 52. No, yo llegué a Radio Nacional de educando meritorio, como se decía, en el año 61 y ya era redactor jefe en el 61, que fue cuando yo llegué a Radio Nacional. Eso, ahora no sé el tiempo que llevaba allá. Son muchas fechas, pero recuerdo perfectamente que él ingresa en Radio Nacional y al siguiente año, en el mes de abril, ocurre el desastre de la calle Aragón. Y él hace el informativo del desastre de la calle Aragón. No sé si tú recuerdas algo sobre el tema. ¿Sobre el tema de la calle Aragón? Sí. Todo. Por eso te digo que él da la casualidad... En los altos de ese edificio que arrasó la parte baja, pues vivía mi familia, mi tía Candelaria, mi tío Manolo Tomé, mis primas Maribel Tomé, Julia, o sea que es que a ellos no les pasó nada, pero la tragedia fue, y nosotros no vivíamos, pero el negocio de mi padre estaba a 100 metros en la calle Amado de Lázaro, entonces aquello lo vivimos muy cercanamente con la preocupación de si les había pasado algo a nuestros familiares, que pues no le pasó porque donde pasó fue en la planta baja. Sí, pues Eduardo fue el que hizo el informativo de aquel suceso. Bueno, pues mira, vamos a seguir ya con esto vamos a ir cambiando. Mira, esta foto no hace falta decir que es el 2 de febrero de 1954. Sí, ahí está a mano izquierda don José Vizcaya, después Eduardo Bonachera, el Padre Araña, José Samaniego y José Pérez Marina, que fue un profesor del colegio, pero que la verdad es que se trasladó a Sevilla. Es el único al que te lo pregunté, digo, no los conozco a todos, pero el extremo derecha, no sé quién es. Sí, pues fue Pérez Marina y él se trasladó a Sevilla. Samaniego está con un poquillo de frío. Bueno, es que en aquel tiempo nadie estábamos preparados para una situación aquella.
Pero vamos, Diego. Qué curioso es ver cómo están, fíjate, están fumando, claro. Bueno, si se fumaban los consejos de ministros, ¿no? O sea, que como el cigarro era algo... Lo habitual. Lo habitual. Yo, en aquella época, en Radio Nacional y luego en Radio Juventud, se fumaba en el locutorio. Sí. Estaba en el locutorio y estaba fumando. Sí. Pero una foto curiosa del día de lo que yo digo, porque claro, es que no ha habido más del día que nevó en Huelva, porque de momento sigue siendo el día que... Como está el tiempo tan loco, el día menos pensado que otra nevada, porque el tiempo está más ahora perdido. O sea que... Y si observamos la parte de atrás del colegio, o sea, porque esto es el campo de fútbol. El campo de fútbol. La parte de atrás sigue siendo el Cabezo. Y al fondo el vestuario, donde nos duchábamos, nos vestíamos y tal, el vestuario que colindaba con las con el límite, con las tapias de la Casa Colón. De la Casa Colón, correcto, sí. Había dos vestuarios, uno, es lógico, para eso eran los dueños, uno para la obrera, y otro, claro, ¿qué ocurría? Pues que como los partidos eran seguidos, pues tú te estabas vistiendo y ya venía otro que terminaba y luego venía, en fin, era una cadena bueno, la he traído como una cosa, como una cosa anecdótica. Pero es magnífica la foto. Y ahora vamos a ir cambiando ¿podemos cambiar la foto, por favor? A la vertiente ya social y obrera del Padre Laraña. Sí. Y esta foto sí que es para ti. Esta foto tú dime qué gentes conoces ahí, qué significa esa reunión, dónde esa reunión y qué nace de ese grupo de obreros y de trabajadores que veo ahí. A ver, ese es el despacho del Padre Laraña, donde era, aparte de su centro de trabajo, era, digamos, el rincón de penas y lágrimas donde él, de alguna manera, recibía todos los problemas, las peticiones y toda clase de noticias que pudieran llegar desde los centros de trabajo. Ese grupo de personas son trabajadores de aquel tiempo que bueno, tenían sus clases nocturnas en las primeras andaduras de lo que fue la formación profesional de adultos y que se hacía en régimen nocturno. Allí al fondo pues vemos uno de los más vinculados al Padre Laraña y que está al lado de él, a mano izquierda de la foto, que es Juan Zamora. Juan Zamora fue un hombre vinculado a las congregaciones marianas y entregado totalmente a la labor del Padre Laraña, de manera que él lo acompañaba en los momentos más complicados y de visita a las zonas más marginales de Huelva en aquel tiempo. Y rociero. Sí, después, lógicamente... a ver, Juan Zamora ha sido un auténtico humanista. Este hombre se entregó en cuerpo y alma a los servicios sociales hasta tal punto de que cuando emigra a Alemania, él en Alemania crea la Hermandad de Migrantes. Con las familias de alguna manera de Huelva y Andalucía con las que él estaba vinculado. Él llevó también un departamento de inmigrantes allí en Alemania, o sea que la ayuda de Juan Zamora en cuestiones sociales fue total. Y hablando de cuestiones sociales, podemos cambiar la fotografía y vamos a ver un terreno que pisó muchísimo el Padre Laraña con su bicicleta, como decimos, y donde se crearon comedores. Los Javieres, que era una asociación creada dentro junto a la Vanguardia Obrera Juvenil, a la VOG, construyeron algunas casas con materiales que cedían gratuitamente, almacenes, algunas empresas de albañilería que se ofrecían. O sea, una gran labor, explícala tú, una gran labor que permitió mejorar la calidad de vida de estos sitios. Verá, todo esto está vinculado a la labor humanista que de alguna manera el Padre Laraña quería impregnar en los jóvenes de aquel tiempo y de la escuela. Entonces, pues de vez en cuando el Padre Laraña, la labor que tenía, por ejemplo, era una labor en barrios marginales que, como tú bien sabes, Diego, en aquella época en Huelva era abundante, teniendo en cuenta de que Huelva estaba encorsetada por dos razones, una de tipo natural, como eran las marismas, los cabezos, y de otra de tipo industrial, como era el ferrocarril. Entonces, ese encorsetamiento que tenía Huelva suponía que había barrios limítrofes con una economía de pobreza
importantísima y que era lo que visitaba el Padre Laraya. Entonces, esta es una imagen propia de la situación de la sociedad de aquel tiempo. Esta es la parte baja, Santa Lucía, pero en el Chorrito sí donde tengo constancia por tu libro de que los Javieres se dedicaban pues a construir ellos mismos con materiales que les regalaban, a construir viviendas, comedor, viviendas humildes para sacarlo de la choza, comedor, una escuela, o sea que fue una grandísima labor la que hicieron los Javieres. Todo eso fue una labor, efectivamente, como tú bien dices, de inculcar por la humanística que Padre Laraña nos quería implantar o imponer. Entonces nos llevaba para allá, nos indicaba la situación de pobreza que había en Huelva para que de alguna manera tuviéramos esa información social que después redundaría en unos compromisos mucho más serios. Entonces, ahí cuando se inundaban los barrios marginales que teníamos en Huelva, pues íbamos los Javieres o los miembros de Vanguardia Obrera, junto con el Padre Laraña y después los conciliarios que le sustituirían, porque Huelva se inundaba por la parte de atrás. Entonces, cuando subía la marea o había una gran lluvia, pues las viviendas de aquella zona entraba el agua hasta dentro. Y esa era una gran preocupación del Padre Laraña, pero otra gran preocupación que además era peligrosa, legalmente hablando, digamos, era el mundo obrero. Sí. En el mundo obrero estaba el sindicato vertical, había unos límites encorsetados donde te podías mover, pero que aparentemente, o parece ser, o así era, no podía satisfacer las demandas de los obreros. Entonces él entra en el mundo obrero, funda esto que tú, el título de tu libro, la Fundación de Vanguardia Obrera. Aparecen, podemos cambiar la foto por ver el sitio de donde vamos a partir la charla. Aparecen curas obreros, aparece, como te he dicho antes, Manolo Salazar, que me casó precisamente, otra persona muy admirada y fue muy cercana a través del padre Girón, el cura Girón, que también fue muy cercano al Veracruz, fue Manolo Martín Vargas también, y entonces, bueno, es curioso como personas como Manolo Martín Vargas, con una cultura y una preparación después de haber estado en Sudamérica, en Perú y tal, cómo viene aquí y se pone a trabajar en las fábricas como un verdadero león. Entonces ya tenemos la fotografía del kiosco de colores, que era la de, digamos, la secretaría de Manolo Ceballos. Explica tú, Manolo Ceballos, físicamente yo le explico a todos los espectadores, es muy conocido porque era ciego, muy voluminoso, iba con su medio de transporte y muy conocido, muy querido y muy, a pesar de sus limitaciones, muy implicado en la lucha obrera. Ya te dejo la foto y tú hablas de todo esto que hemos dicho, de sacerdotes obreros, de... Sí, bueno, Manolo es una persona conocida en Huelva por múltiples razones. Efectivamente, como tú bien dices, Manolo era ciego, él estaba trabajando en la ONCE y estaba muy vinculado a Vanguardia Obrera desde siempre. Entonces, bueno, ahí vemos la foto del kiosco que se llamaba efectivamente de colores. Esta todavía existe, pero no como de colores. Ahí. Este está pegando al Museo Provincial. Sí, tiene una historia muy bonita, muy curiosa, porque, bueno, esa parece ser que es la inauguración, que se inauguró en un mes de agosto, y Manolo era un hombre, como digo, trabajaba en la ONCE, pero después le nombraron delegado de la ONCE en San Juan del Puerto. Y, lógicamente, no podía atender el kiosco todo el tiempo necesario, y recordamos que ahí le ayudó muchísimo dos miembros de la vanguardia femenina, como era Paqui Saavedra, que fue la primera mujer de Juan Seada, y otra... La recuerdo atendiendo el kiosco. Correcto, porque Manolo no podía atender, entonces ellas dijeron, bueno, pues aquí vamos a echar una mano a todo el mundo, y como digo, Paqui Saavedra y Manoli Lozano, que es otra compañera nuestra, la mujer de nuestro estimado Manolo Portela, fallecido hace poco tiempo y también vinculado a la vanguardia y entregado totalmente a labores sociales.
Y era curioso porque viniendo de Vanguardia Obrera en una época en que, bueno, yo recuerdo a Manolo Ceballos y a todos los miembros de la ONCE, hoy la ONCE es una gran institución, haciendo labores magníficas, pero en aquel tiempo, y tú lo recordarás igual que yo, los miembros de la ONCE estaban vendiendo los cupones en medio de la calle, sin kiosco como los que hay ahora, sin el confort que supone y la dignidad que supone. Grande la labor de ONCE, grandísima. Ya ampliado no solo a las personas ciegas, sino a personas con minusvalías, y la verdad es que... La Fundación ONCE hoy es magnífica. Y entonces aquí era un poco, digamos, el centro de reuniones de lo que fue Vanguardia Obrera Femenina, porque hay que entender que en aquel tiempo, lógicamente por las circunstancias de aquella época, pues, a ver, la comunidad jesuita, pues aunque no decía que no, pero tampoco se reunían mucho la vanguardia. Según veo en el libro, antes de cambiar de esto, una parte de la comunidad jesuita lo veía bien y otra parte de la comunidad jesuita, como se sacaban los pies del plato, lo veían mal y ponían cuantas palos en la rueda. Correcto. que podía poner. No obstante todo esto, vamos a avanzar hacia una cosa que me llena de satisfacción personal, que es el azulejo del Padre Araña. Y yo aquí en el guioncillo digo, que comenten la página 119 del libro, porque eso te lo sabes tú mejor que yo, la cantidad de personas a la que se le debe esto, tuyo es. Sí, la verdad es que, bueno, esto fue ya cuando, venido el Padre Araña, se funda la Asociación de Antiguos Alumnos, después de 30 años de silencio, y que de alguna manera, como decíamos en el libro, no pretendía una reunión de nostálgicos, sino que de alguna forma queríamos seguir haciendo algo importante. Y una de las cosas que se hizo fue un reconocimiento a la labor del Padre Araña en una de las visitas últimas que hizo, y se decidió, pues después de algunas reuniones informales, una de ellas en el antiguo Hotel Tarteso, nos reunimos algunos miembros de Vanguardia Obrera y de antiguos alumnos, entre ellos Pepe Bacedoni. Sí, que creo que esto lo hizo Brum, ¿no? Esto lo hizo Brum, pero... Tú sabes que Brum era hijo de un celebérrimo pintor onubense, sí, que tenía el estudio en la calle San Andrés, frente al colegio francés. Francés, sí. Esto es de Brum, el azulejo, pero el proyecto y la idea inicial fue de Pepe Bacedoni, a quien de aquí mando un saludo. Es un auténtico fotógrafo, sí, de Huelva a base de su lápiz y de su dibujo. Realmente es una persona que hace mucho por la imagen de Huelva, la verdad, y por recordar edificios antiguos gracias a su buen hacer con el dibujo. Sí. Bueno, en principio aquello se apuntaba como un monumento grandioso, como una cosa, y decidimos que por conocimiento, por los que conocíamos al Padre Araña, parecía que lo que teníamos que hacer era algo más modesto, y fue esto. Bueno, pues vamos a ir, antes ya nos despedimos, pero vamos a poner antes como cierre la fotografía del pergamino al Padre Araña, nombrándolo hijo adoptivo de Huelva por unanimidad. Entonces, además, la casualidad de que el alcalde era Juan Ceada, que había sido anteriormente una persona muy vinculada cuando el sindicato, él estaba en la ORT, era muy a la izquierda, claro, estaba vinculado con ORT, y luego desembocó como alcalde en el Partido Socialista, y pensó con toda la justicia del mundo que, nacido en Sevilla, pero más de Huelva que un choco, como se puede decir, más de Huelva que un choco, y se merecía sobradamente que fuera hijo adoptivo de Huelva. Bueno, Leonardo, pues el tiempo la tele parece que no pasa, pero ya se nos ha pasado, pero yo creo que le hemos podido hacer un flash de quién fue el Padre Araña, qué hizo el Padre Araña, cómo se movió tanto en la enseñanza como en la profesional, como en la parte deportiva del colegio, cómo creó la Vanguardia Obrera, que fue un aldabonazo en aquellos tiempos. Importante, y que dio lugar a que, lógicamente, después, en la clandestinidad, se crearan pues los mismos sindicatos clandestinos que organizaciones obreras, de alguna manera muy comprometidas en tiempos muy difíciles como fue la dictadura. Tan clandestinidad que algún que otro pisó la cárcel. Claro que sí. Pisó la cárcel. Sí.
Leonardo, muchísimas gracias. Creo que has hecho una gran obra sacando de las telarañas del posible olvido, que no creo que se llegue, pero del posible olvido de quién fue el padre de la araña, qué hizo y dónde se movió y lo que logró, gracias a tu libro, que yo vuelvo a recomendar, y sobre todo para los seguidores del padre de la araña, antiguos de la voz, en fin, que es un libro que ya te digo, yo lo tengo aquí y verás que la cantidad de esquinas que le tengo cogidas. Claro, es un patrimonio que tiene el propio colegio, que lógicamente había que darle luz porque es una parte del colegio y de las vivencias de aquella generación que no se conoce, se cuenta mucho de lo que ya es archiconocido, pero esta etapa no se conoce. Aquí lo tienen, amplia y largamente. Leonardo, muchísimas gracias, ha sido un placer tu visita. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos vosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, pues espero que el programa, especialmente a los que les suene quién era el padre de la araña y a los que ya sabían quién era el padre de la araña, que les haya servido para centrar la figura de tan gran hombre en la historia de Huelva, porque la verdad es que a pesar de los años, hasta el colegio dejó de llamarse padre de la araña, se llama Funcadia, pero bueno, su recuerdo siempre va a estar vivo en una ciudad que lo acogió, que lo quiso, que lo adoptó oficialmente y que siempre tendrá un gran recuerdo de él. Muchas gracias por vuestra atención, os espero el próximo viernes y hasta entonces que seáis especialmente muy felices.